Sabemos, hermanos, que estamos en últimos tiempos, que estamos viviendo tiempos de apostasía. Quiero que sepan que necesitamos un arrepentimiento y que lo primero que debe suceder en nosotros es reconocer que estamos viviendo conforme a la voluntad de nuestros pensamientos y conforme a la voluntad de nuestros propios deseos, conforme a la voluntad de la carne y sus pasiones pecaminosas. Quiero que vayamos pronto con este tema porque recuerden que la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y nosotros para levantarnos sabemos que primero lo que hemos de hacer es humillarnos en la presencia de Dios. Es lo primero que debe suceder en nuestros corazones, es humillación, porque es lo que Dios quiere de parte de nosotros como pueblo. Dice, humillare mi pueblo, dice la palabra. Lo que sucede, hermanos, es que hay un desbalance, hay un desequilibrio que estamos viviendo hoy como seres humanos, que la palabra nos enseña. Debemos buscar la presencia del Padre para vivir en santificación. Haced pues morir en vosotros lo terrenal, dijo el apóstol Pablo. Nosotros no hemos hecho morir en nosotros lo terrenal. ¿Qué es hacer morir lo terrenal? Porque sabemos que como seres humanos vivimos en esta tierra. Así que participamos de los alimentos de esta tierra, etcétera, etcétera. Haced pues morir en vosotros lo terrenal, dice el apóstol. Una cosa, hermanos, es participar de cosas de esta tierra y otra cosa es tener el corazón anclado a lo que es de aquí, de este mundo. Porque los que estén amarrados en su corazón de lo que es de este mundo, no van a poder entrar al reino de Dios. Por eso queremos que comprendamos estos temas. Y en cuanto a la sexualidad, en la Biblia tenemos el esposo espiritual, el cual es Cristo. ¿Cómo un cristiano va a aprender ética y comportamiento? A través de la Escritura. ¿Cómo vivió el Cristo? Esto quiere decir que nosotros no podemos vivir sin conocimiento de Dios. Porque ejemplo os he dado, dijo Jesús, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿qué sucede cuando no vivimos conforme a ese conocimiento? Hay un desequilibrio en la vida y por tanto tenemos los resultados que estamos viviendo el día de hoy. Inmundicia. Hay inmundicia, hermanos, en nosotros siempre que no vivimos conforme a la santificación que demanda la palabra. Y el punto principal es que nos hemos olvidado de la oración. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, nos dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces aquí vemos al Cristo, el esposo espiritual, primeramente eleva su corazón hacia el Padre por medio de la oración. Eso significa que él en tanto está recibiendo del Padre y en comunicación con el Padre, está recibiendo de él. Porque por medio de la oración, hermano, nosotros tenemos contacto espiritual con Dios. Nos unimos a Él en sintonía con Él. Recibimos lo que es del Padre. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Cuando Ana oró, ella dice que como confió en Dios, que Dios iba a responder su oración cuando rogaba por el profeta, por un hijo, nació el profeta Samuel. Después que ella tuvo terminado de orar, dice que su corazón no estuvo más triste, sino que comió contenta, alegre. Entonces la oración tiene un cambio sobre nuestros corazones. Podemos pasar quizás de un estado de amargura a alegría. Asimismo podemos recibir de Dios, al estar en contacto con Él, el estado en que realmente Dios está. Si Él está enojado, Dios, cuando te presentes delante de Él, Dios transmite al corazón de la persona lo que Él tiene en el corazón. Cuando Ana fue a orar, Dios ya estaba pensando en traer a un profeta a la tierra. Ana fue a orar. Como consecuencia, Ana recibió lo que Dios tenía en el corazón, un profeta. Nació el profeta. Entonces, esa cercanía es primeramente con el Padre. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 2, nos dice que otra vez vino Jesús al templo. Volvió Jesús al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Después de haber él orado, ahora viene delante del pueblo. Es decir, el hombre primeramente debe ser receptor para con Dios, para poder ser emisor para con el pueblo. Lo que es contacto celestial cuando es el hombre orando con Dios, y lo que es contacto terrenal, el hombre en su ministerio transmitiendo a los hombres por medio de la palabra lo que hay en el corazón de Dios o en la palabra de Dios. Entonces, nosotros lo que hemos dejado es el contacto con el Padre. Por tanto, nuestras palabras no están concorde a la armonía que Dios quiere. Tenemos que regresar a Dios para tener la armonía con Él, primeramente, y después con los hermanos. Por eso Juan dice, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Porque como ya sabemos, el Hijo pasa en comunicación con el Padre. Hay una cercanía, hay amistad de tal manera que son uno. Entonces nosotros entramos en esa misma comunión cuando amamos a Dios como el Cristo le amó, y amamos a los hermanos como Cristo les amó. Pero si nosotros solo vivimos en contacto terreno, dialogando solamente con los hombres sin dialogar con Dios, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? La lejanía del hombre para con Dios. Es estar lejano de Dios. Porque el Padre es santo, 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 y los que están cerca de Él son santificados en Él. El que se aleja de Él, ese es el que ya no está siendo santificado, esa lejanía. Por eso, en el matrimonio también sucede igual. El hombre primeramente ha de recibir de Dios el fruto del Espíritu. Igual que si el hombre solamente vive en contacto con su mujer, lo que sucede también es el mismo resultado, inmundicia. Y hay fornicación, aun que sean casados, porque la fornicación es ese estado de alejanía para con Dios, es inmundicia. El corazón no está elevado a Dios. Entonces por eso, porque el hombre no está viviendo siguiendo el ejemplo del Cristo, sino que solamente tiene contacto con su mujer. Pero se olvida de la oración para con Dios, de vivir una vida en comunión con Dios. Entonces ambos, la mujer vive en fornicación por cuanto está unida con un hombre que no tiene comunión con Dios,
Y la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, de tal manera que la mujer queda bajo un estado de fornicación, si ella solamente también recibe del marido, pero tampoco vive en una comunión con Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos como resultado? Inmundicia. Si nosotros no tratamos el tema de la sexualidad claramente como está en la Biblia, va a seguir inmundicia, inmundicia, más inmundicia. Porque también la maldad del hombre también viene como resultado de una falta de conocimiento que hay en él en cuanto a las cosas sagradas. Y hoy hay una grande ignorancia, hermanos, porque no se lee la Escritura, no se escudriña, y entonces los hombres viven de una forma desordenada, sin saber que lo que Dios establece en su palabra es bueno para con el hombre. El hombre no conoce o vive desapercibido de que los mandamientos de Dios es la expresión de la bondad de Dios para con el hombre, para con la mujer. Entonces, hermanos, quiero que avancemos cada día más en este tema. Y esto es lo que dejo: contacto primeramente con Dios y después con los hermanos. Igual yo estoy predicándoles a ustedes y estoy viviendo una vida sin oración. Estoy viviendo mal. Primero es Dios, es luego el hombre viene al ministerio. Porque predicar se hace por diferentes tipos de cosas, porque todos queremos ser emisores. Todos queremos emitir, pero no queremos recibir del Padre, no queremos ser receptores. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo mismo que os he enseñado. Entonces, cuando el hombre solamente quiere transmitir palabra, pero no se acerca a Dios, quiere decir que no hay una sujeción a Dios. El pueblo, por tanto, si se sujeta a aquel hombre que no se sujeta a Dios, ¿cómo va a vivir? Sin estar sujeto a Dios. Por más que la iglesia obedezca a un ministro que no vive en comunión con Dios, está en rebeldía. Está en rebeldía porque alguien que no vive en comunión con Dios no puede traer comunión con Dios para con su pueblo. Y no estamos teniendo comunión. Estamos viviendo desordenadamente. Hay un versículo muy maravilloso, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hoy en día poco, hermanos, se hace referencia a esos versículos, y es que realmente aún mencionarlos nos hace como querer bajar la mirada. Seguir la paz con todos, porque no hemos tenido paz con nuestros hermanos. Y la santidad, de la cual ni aún conocemos ni el término. Quizás algunos digan: sí, significa separación. Definiciones vacías, porque ¿separación de qué? ¿No estamos viviendo nosotros separados de qué? Cuando el apóstol Pablo dice apartado para el evangelio de Dios, es que realmente era un hombre apartado. Él era apartado en todos los sentidos, de tal manera que siempre que yo leo esa expresión ahí, Pablo, apartado para el evangelio de Dios, es que tiene peso esa palabra, hermano. Tiene un grande peso, apartado para el evangelio de Dios. Apártate, apartémonos. Pero nosotros queremos vivir apegados aún a las cosas terrenas. Tenemos que desligarnos, hermanos. Si queremos servir a Dios, tiene que haber un desligarse del contacto terreno, de las avaricias, de las cosas de este mundo. Tenemos que apartarnos.